Saludos, mi nombre es Daniel Coquemper y esta es la lección 22 del curso Circuitos en Corriente Alterna de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema filtros activos. Comencemos. En la clase de hoy vamos a continuar con el tema de filtros. La clase pasada, vimos filtros pasivos, cómo implementar con circuitos RLC los diferentes filtros, pasa baja, pasa banda, paso alto, etcétera. Entonces, hoy vamos a continuar con lo que son filtros activos con amplificadores operacionales. Entonces, hablemos mal de los filtros pasivos. Ok, hagamos algunas desventajas. Desventajas de filtros pasivos. Ok, número uno, lo primero que vimos, no pueden generar ganancia por encima de 1. Que estos requieren inductores y los inductores son, comparativamente a resistencias y capacitores, tal vez son grandes y costosos. Incluso hacer, inductores a nivel de circuito integrado es bastante complicado. Por lo mismo, a nivel integrado se quiere tener algo, lo más pequeño posible, ¿verdad? Entonces, justamente los inductores rompen ese objetivo. Y número 3, se desempeñan mal en el rango de 300 a 3 kHz. Aunque esto lo tomo del libro del sádico, no lo he verificado experimentalmente, pero lo tomo de este libro. Entonces, ahora comparémoslos con los filtros activos. O bien, veamos, los filtros activos se logran con resistencias, capacitores y amplificadores operacionales, que son, relativamente pequeños. Actualmente hay amplificadores operacionales que yo creo que son, del tamaño de la uña del meñique. Hay resistencias también y capacitores pequeños. Entonces, a nivel discreto, igual puede quedar un circuito relativamente pequeño. Entonces, ahora hablemos bien de los filtros activos. ¿Qué ventajas presentan? Y por eso que les digo, son a menudo más pequeños y más baratos. Y se pueden integrar fácilmente, que ya que es fácil hacer capacitores con transistores CMOS o más bien, con transistores MOSFET, los que, están llevando elementos activos, van a aprender un poco sobre las bases del MOSFET, pero esos temas incluso son un poco más avanzados de VLSI, del diseño de circuitos integrados, pero es posible hacer capacitores con transistores, justamente. Y una característica, de hecho, de las más importantes de los filtros activos es que proveen ganancia variable. Que eso es lo más importante. Y y esta va a ser también mayor a 1. Que aquí, les ganan completamente a los filtros pasivos. Y también es posible combinarlos en distintas etapas. O más bien, incluso combinarlos de distintas formas. Formas en las que no se pueden combinar los filtros pasivos, por lo que les había dicho, que se puede generar un filtro pasabanda, concatenando un filtro paso alto con un paso bajo, pero a nivel pasivo uno carga al siguiente, entonces más bien le rompe las propiedades. En cambio, con los filtros activos podemos combinarlos de distintas formas. Incluso, también se puede utilizar buffers. Y para los que no conocen el término, un buffer es un circuito que provee una ganancia unitaria, pero permite hacer un acople de impedancias entre una etapa y otra.
que bueno, ahí obviamente en general las cosas tienen ventajas, desventajas al mismo tiempo. Pues bueno, estos también tienen ciertas desventajas. Poseen un límite de frecuencia alrededor de, alrededor de 100 kilohertz. Bueno, dependiendo del contexto de dónde queramos ubicar a estos filtros, pues nos sobra ancho de banda, tal vez. Si vamos a aplicarlos en audio, pues estamos sobradísimos, tan solo requerimos un quinto de esta frecuencia, que es 20 kilohertz, que es la frecuencia máxima que podemos captar como humanos con nuestros oídos. Entonces, bueno, nuevamente, siempre alguna aplicación va a tener una ventaja, una desventaja, una limitación en cierto rango y tal vez existe otra que llega a suplirla en ese otro rango. Entonces, al fin y al cabo, siempre logran encontrar algún nicho de donde se pueden utilizar. Entonces, bueno, por eso es importante, pues, aprender todas las diferentes combinaciones que podamos tener. Entonces, los filtros activos se pueden clasificar por su orden. Y esos tienen que ver con la cantidad de polos que tiene justamente el sistema. Lo que me interesa es que veamos la materia de hoy teniendo en mente los diagramas de Bode, bueno, cómo analizamos una función de transferencia. Ahorita justamente, bueno, vamos a llegar a las funciones de transferencia de todos estos filtros, pero quiero que lo veamos por ese lado. Entonces los filtros se pueden clasificar por su orden. Pueden ser de orden 1, orden 2. Orden 1 es la primera aproximación, es una aproximación lineal. Orden 2 es una aproximación cuadrática. Pues bueno, les había mencionado que existen algunos polinomios dados por bueno, matemáticos importantes como Bessel, Chebyshev, Butterworth. O sea, son formas de polinomios que son implementables con amplificadores operacionales. Entonces, de esta manera podemos hacer filtros de orden 8. O sea, entre mayor sea el orden, sus características, bueno, van a ser más controlables o podemos definirlas de manera más fina. En cambio, con orden 1 podemos tener una aproximación un poco más somera, si se quiere decir. Pues bueno, también se pueden clasificar por, bueno, por el orden y por funcionalidad. Y la funcionalidad, bueno, tiene que ver con el tipo de filtro que si es paso bajo, paso alto, pasabanda, bueno, tenemos esos tipos que ya los vimos anteriormente. Entonces, esta es la topología general que vamos a utilizar. Topología general para filtros activos con amplificador operacional. Entonces, en general, la respuesta en frecuencia de estos amplificadores va a estar dada por menos, vean que aquí estamos en la entrada inversora, entonces vamos a tener una ganancia negativa, vamos a tener menos VO entre VI, pasor, esta va a ser la función de transferencia, bueno, ya sabemos la definición, pero esta va a ser dada por menos ZF entre ZI, donde ZF, bueno, es la impedancia de retroalimentación. F es de feedback en inglés, que es retroalimentación. Entonces vamos a tener bueno, en general esta función de transferencia para esta topología en general. Aquí tenemos una impedancia de retroalimentación y aquí tenemos una impedancia de entrada. Entonces, a partir de esta topología general, pues vamos a ver, bueno, cómo tienen que ser ZF y ZI para lograr ciertos comportamientos. Entonces, bueno, justamente comencemos con el filtro activo paso bajo de primer orden, que va a tener esta topología que vemos acá. Entonces, la función de transferencia va a ser HJ omega, va a ser igual, bueno, en general, VC, VO entre VI, tensión de salida entre tensión de entrada. Esto va a ser entonces, bueno, como les había dicho, menos ZF entre ZI. Entonces veamos que ZF justamente es un paralelo de RF con CF, que es 1 entre CF por S. Esta va a ser la impedancia.
bueno, pongámosle más bien J omega. Y nuevamente espero no confundirlos mucho con este va y viene que hacemos con J omega y S. Les había mencionado que es lo mismo y que justamente cuando entremos a la Laplace ya va a tener un poco más de sentido. Por el momento, mantengámonos en el hecho de que la función h de J omega es respuesta en frecuencia y la función h de S es función de transferencia, pero obviamente, bueno, tienen una relación muy estrecha y podemos pasarnos de una a la otra simplemente haciendo un cambio de variable. Pues bueno, aquí este paralelo va a requerir multiplicar RF por la impedancia J omega CF. Pues bueno, queda dividido entre la suma. Entonces, para la suma nos va a quedar RF más 1 entre J omega C CF. Que vean que esto va a ser igual a, si homogenizamos abajo, J omega CF, abajo nos va a quedar J omega RF por CF más 1. Arriba nos va a quedar RF por, bueno, entre J omega CF. Pues vean cómo se nos cancelan estos dos miembros. Y nos va a quedar que ZF por este lado es igual a 1 más J omega RF-CF. Y arriba nos queda RF. Y esto va a ser la impedancia de retroalimentación que vamos a tener justamente aquí en esta parte. Pues bueno, vean que eso es solo una parte de la respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia es menos ZF entre ZI. Entonces ahora, ya con esto, bueno, podemos decir que H de J omega, vean que es dividir, bueno, a esto dividirles la Z de entrada, que es R, una resistencia, y vamos a tener el menos. Vean que podemos sacar, bueno, aquí al lado, menos RF entre RI. Vean que eso es una división de dos números, de dos valores de resistencia. Y aquí multiplicando les vamos a tener 1 más J omega RF CF. Entonces, de esta manera, esta es la respuesta en frecuencia del filtro, que pongámoslo por acá, en verde. Respuesta en frecuencia de filtro activo LPF, un low pass filter o filtro paso bajo. Y hagamos aquí una comparación. ¿Cómo es la función de transferencia del filtro pasivo? ¿Cómo era? Era arriba 1 y abajo 1 más J omega RC. Pues bueno, comparemos justamente. Pongámosle a este filtro pasivo. Esta es la respuesta del filtro pasivo. Y ¿qué diferencia podemos ver? La diferencia radica en la ganancia DC del filtro activo, que es menos RF entre RI. Entonces vean que, si dejamos una RF fija, bueno, justamente como es la frecuencia de corte, que podemos hacer la misma metodología, que es tomar la función de transferencia o la respuesta en frecuencia e igualarla justamente a 1 entre raíz de 2. Entonces, si hacemos este procedimiento, y vamos a poder llegar a ese valor. Entonces, vean que para una RF y CF fija, vamos a tener una frecuencia de corte fija. Entonces, ¿cómo podemos variar la ganancia? Veamos que, bueno, existen capacitores variables, incluso se pueden hacer con los transistores, como les digo, variando las características del transistor o la corriente, podemos variar la capacitancia, pero vean que el capacitor va a ser fijo, o sea, en general, y hablemos tal vez a nivel discreto, o sea, a nivel discreto de componentes individuales. O sea, existen capacitores variables en componente grande, pero bueno, son poco comunes. De hecho, se llaman varicaps o capacitores variables.
eran muy utilizados justamente en los radios antiguos que justamente se usaba para poder sintonizar una frecuencia, que ahí lo que se movía era la frecuencia de corte o la frecuencia central del filtro. Vean que RF puede ser variable, o sea, es fácil tener un resistor variable. Y este nos va a cambiar, la frecuencia de corte. Y si este resistor es variable, nos va a cambiar la ganancia. Que vean que la ganancia depende de RF y de RI. Pero bueno, si dejamos RF fijo, pues la ganancia va a depender únicamente de RI. Y si podemos mover ambas, pues ahí va a ser un poco más complejo la relación que podamos tener con la ganancia. Entonces vean que la diferencia más importante es en la ganancia de C del filtro, que está justamente por la resistencia de entrada. Entonces, si ponemos un potenciómetro como resistencia de entrada, podemos variar la ganancia del filtro. Y veamos que la frecuencia de corte no depende de RI, por lo que se pueden tener varias entradas y cada una con un RI diferente, que la frecuencia de corte omega C no se afecta. De hecho, creo que podrían revisar en los libros, creo que por ahí tiene que haber un ejemplo de alguna topología, digamos, en la que podamos, bueno, lo voy a dibujar acá tal vez, podamos aquí tener, no sé, esto va a ser V1, esto va a ser V2, que aquí podemos tener una suma de varias entradas. Entonces, vean que justamente la topología nos lo permite. ¿Qué? ¿Alguna pregunta? Sí, en resumen, vean que estamos partiendo de la respuesta en frecuencia general de esta topología con amplificador operacional. De ahí simplemente, pues, sustituimos valores, llegamos a una respuesta en frecuencia y de esa respuesta en frecuencia podemos encontrar la frecuencia de corte que equivale, en este caso equivale a la frecuencia de corte dada por el filtro pasivo. Entonces, la única diferencia que vemos, o tal vez la más clara, entre el filtro pasivo y el filtro activo va a ser la ganancia, básicamente. Esa es la diferencia. Bueno, y que claramente un filtro activo va a necesitar alimentación. Ese es otro detalle que hay que solucionar. Un filtro pasivo no necesita alimentación externa, el filtro activo sí. Entonces, vean que es una por otra. Para tener ganancia necesitamos invertir energía. Ok, para el filtro paso alto vamos a tener esta otra topología. Vean que ya no vamos a tener un paralelo en la rama de retroalimentación, sino que vamos a tener una serie en la entrada, en la impedancia de entrada. Entonces, HJ omega va a ser igual a VO de J omega entre VI de J omega. Esto va a ser igual a menos ZF entre ZI. Entonces, tenemos que ZI va a ser igual a RI más 1 entre J omega CI. Y si homogenizamos esto, vamos a tener J omega CI en el denominador. Vamos a tener 1 más J omega RI CI. Vean que aquí usualmente pongo parte real a la izquierda, parte imaginaria a la derecha. No sé, para seguir esa notación. Entonces, bueno, tenemos aquí 1 más J omega RI CI. Esa es la impedancia de entrada. Ahora, ¿cómo queda la función de transferencia? Simplemente hacemos HJ omega va a ser igual a menos ZF entre ZI. Esto va a ser igual a RF entre, tenemos negativo, y aquí tenemos 1 más J omega RI CI entre J omega CI. Pues bueno, vean que aquí tenemos RF entre 1, o sea, equivale a eso. Entonces, extremos por extremos, nos va a quedar J omega RFCI arriba. Entonces nos queda menos J omega RFCI entre 1 más J omega RICI. Ok.
Más bien esto quiero que para que nos quede como un resultado. Entonces pongamos aquí una coma y aquí ponemos que h de j omega, es igual a este valor. Entonces ya con esto llegamos a la incluso pongámoslo por acá mejor. Para ponerle aquí esta etiqueta. Siempre me gusta a todas las ecuaciones ponerle una explicación a la par. Entonces esta va a ser respuesta en frecuencia de filtro activo HP de high pass. Que tal vez aquí no nos queda muy claro cuál es la ganancia. Así tal cual, podemos decir que la ganancia es -1, pero ¿qué pasa si hacemos tender omega a infinito? Que vean, bueno, hagamos la operación. Les puedo decir que la imaginen, pero mejor hagámosla. ¿Qué pasa si sacamos omega a dividir? Entonces nos queda, bueno, arriba nos queda menos, sacamos un omega de arriba y nos va a quedar J RF por CI. Y abajo sacamos un omega, factor común también, y nos va a quedar 1 entre omega más J RI CI. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando hacemos, bueno, el límite cuando omega tiende a infinito de h j omega? Bueno, vean que aquí se nos va a cancelar este omega, se nos cancela el j, no mentira, esos j no se cancelan, así como están. Bueno, eso sí se nos cancelan. Entonces, vean que cuando hacemos esto tender a infinito, justamente, bueno, este término sí va a desaparecer, entonces esto nos va a dar menos j rf ci y nos va a dar aquí j ri ci. Ahora sí. Hago esto para mantener la rigurosidad matemática. Vean que es importante. Bueno, todo este curso de análisis de circuitos y pues la matemática funciona, o bien, tiene un rol importante y tenemos que saber expresarnos bien utilizando todas las herramientas matemáticas que tenemos a disposición. Entonces, vean que cuando omega tiende a infinito, h de infinito va a tender a ¿qué? A menos RF entre RI. Entonces vean que esta es la ganancia. Esta es la ganancia de banda de paso. La banda de paso es un concepto muy general que aplica en contexto. ¿Cuál es la banda de paso de un filtro paso bajo? Es la que va de 0 a omega sub c. ¿Cuál es la banda de paso de un filtro paso alto? La que va de omega c a infinito. ¿Cuál es la banda de paso de un filtro pasabanda? La que va de omega 1 a omega 2. Pues vean que en contexto podemos hablar de ganancia de paso dependiendo del filtro. Entonces, y aquí para comparar cómo es la función de transferencia o bien la respuesta en frecuencia del filtro pasivo. Nos quedaba 1 más J omega RC abajo y nos queda J omega RC arriba. Vean que si aplicamos el mismo procedimiento de este límite y siendo R y C los mismos componentes, vean que nos va a quedar 1 entre omega, que va a tender a 0, y nos va a quedar justamente JRC entre JRC. Entonces, en este contexto tenemos que H infinito va a ser igual a 1. Entonces vean que bueno, la diferencia radica en justamente la ganancia. Este es el filtro pasivo. Entonces, nuevamente, haciendo la comparación con el hallazgo anterior, la diferencia pues va a ser la ganancia. Entonces, vean que aquí está la ganancia en la banda activa. Y de la misma manera, omega de corte va a ser 1 entre RI, CI. Entonces, vean que para esta topología o esta configuración, vean que la ganancia la va a dar RF. En contraposición al filtro paso bajo, que la ganancia la da
la resistencia de entrada y no la de retroalimentación. Y vean que esta combinación nos va a dar la frecuencia de corte. Nuevamente, RI tiene que ver con la ganancia, pero si es fija, la ganancia únicamente la va a dar RF. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, continuemos. Ahora sigamos hacia el filtro pasabanda. Para poder implementar este filtro se combinan un low pass filter y high pass filter activos. O sea, se combinan un filtro paso bajo y paso alto activos. O sea, se concatenan. ¿Cómo se concatenan? De esta manera. Vean que aquí viene a entrar en juego un poco, bueno, la teoría de redes de dos puertos. Vean que podemos trabajar esto como redes de dos puertos en la interconexión de redes, que de hecho les debo esa lección. Tengo que grabar el video. Voy a tratar de hacerlo el fin de semana. Entonces, ¿cómo va a ser la respuesta en frecuencia de este filtro? Bueno, ya la medio conocíamos. Tiene la respuesta parecida a un circuito resonante, aunque vean que este no es un circuito resonante en sí, a como habíamos visto resonancia. Aquí simplemente estamos concatenando un filtro, digamos, aquí viene el filtro paso bajo, no, paso alto, y por acá viene el filtro paso bajo. Entonces, vean que justamente es la intersección de ambos filtros. Entonces aquí vamos a tener una frecuencia 1 y frecuencia 2, que justamente va a ser el ancho de banda. El ancho de banda va a ser omega 2 menos omega 1. Y omega 0 va a ser la frecuencia central. Y vean que aquí justamente K va a ser igual a la magnitud de H en omega 0. Eso es alguna ganancia que bueno, ahorita vamos a determinar cuál es esa ganancia. De hecho, es un ejercicio algebraicamente complejo y largo, pero nos va a servir para algún propósito. Entonces, ¿cómo combinamos estas etapas? Que vean que aquí tenemos la etapa 1, va a ser un filtro paso bajo. Este nos va a ajustar el valor de omega 2. Veámoslo por aquí arriba. Que recuerden que esta parte, o bien, dividamos esto en dos. La parte de la derecha me la va a dar un filtro paso bajo, low pass filter, y este va a setear omega 2 como la frecuencia de corte de ese filtro. Y por este otro lado vamos a tener un filtro paso alto que me va a setear la frecuencia 1 como la frecuencia de corte de ese filtro. Entonces veamos que el filtro paso bajo, que lo ponemos aquí de primero, este nos va a dar el valor de omega 2. Seguidamente colocamos un filtro paso alto que nos va a dar omega 1. Y esta etapa puede ir al final o no, dependiendo de cómo queramos la ganancia. Vean que esta ganancia es un inversor. Esta topología es un inversor común y corriente con ganancia. Entonces, básicamente esto es para revertir. Que vean que, a ver cómo son las ganancias de... No, en realidad, el filtro paso bajo y paso alto ambos tienen un menos multiplicando, es decir, que se van a cancelar. Y vean que aquí estamos usando valores iguales de R. Vean, esto es muy importante. Este R y este son todos el mismo. ¿Qué es lo que tenemos de diferencia? El capacitor 1 y el capacitor 2. Que eso es como para facilidad de diseño. Usemos la misma resistencia y variemos los capacitores en torno a esa resistencia. Entonces, no sé, aquí, no sé, podemos poner aquí un valor estándar, 1, 10, 100 kilo ohms, no sé. Ahí tal vez 1, 10 o 100 son números bonitos, fáciles de conseguir. Entonces podemos setear esas resistencias en ese valor y definimos cuál va a ser el capacitor 1 y 2 para justamente setear estas frecuencias. Entonces vean que la ganancia
la ganancia es controlada por RF y RI de la última etapa. Y entonces, bueno, no, ahora les había dicho que esta etapa podía no ponerse, pero no, en realidad, si se hace de esta manera, para tener la ganancia controlable en una sola etapa, para eso hacemos más fácil que estos circuitos tengan ganancia de 1, tal vez. Lo podemos normalizar, que vean que es más fácil localizar el control de la ganancia en una única etapa. Si eso está repartido entre diferentes etapas, entonces se va a hacer un poco más difícil de controlar. Entonces esto es como por facilidad de diseño. La función de transferencia total se obtiene al multiplicar todas las funciones de transferencia individuales. Que vamos a manejar esto como una verdad o algo que podemos hacer. La justificación de por qué podemos hacer esto en frecuencia, multiplicar, que si concatenamos señales en el tiempo, el equivalente es multiplicar sus funciones de transferencia. La razón de eso vamos a verla hasta señales y sistemas. Entonces ahí los voy a dejar con la duda, esperando que esta duda más bien los anime a querer llegar a ese curso. Que, bueno, de alguna manera es una continuación de en el análisis en frecuencia en variable compleja, no de circuitos particularmente, aunque puede ser utilizado para análisis de circuitos. Pero bueno, ahí les dejo esa duda. Espero que los motive para, bueno, querer llegar a ese punto y más allá. Entonces, HJ omega va a ser la multiplicación de todas las funciones individuales. Entonces, vamos a poner la función, aquí tenemos menos 1 más J omega R por C1. Esta es del filtro paso bajo. Tenemos la del filtro paso alto que va a ser abajo 1 más J omega R C2. Y arriba tenemos J omega R C2. Vean que justamente esta va a tener una ganancia unitaria. Y por acá vamos a tener menos RF entre RI, que esta va a ser la ganancia de la tercera etapa. Entonces, bueno, pongámosla por acá. Que esto es la low pass filter, high pass filter. Y esta es del inversor. Y vean que de esta manera entonces nos queda que H de J omega va a ser igual a menos RF entre RI por 1 más J omega RC1, 1 más J omega RC2. Y veamos que este es un sistema de orden 2. En general, para hacer cada vez sistemas más complejos, vamos a necesitar más órdenes justamente, porque una versión simplificada de orden 1 pues no alcanza. Entonces aquí vamos a tener arriba J omega RC2. Entonces vean que este sistema tiene 2 polos y un 0. Justamente los polos vamos a tener que omega 1 va a ser 1 entre RC2. Omega 2 va a ser igual a 1 entre RC1. Que se nos cumple adicionalmente que omega 0 va a ser igual a la raíz de omega 1 por omega 2. Entonces, bueno, esto va a ser igual a 1 entre raíz de R a la 2, C1, C2. Y de esta manera nos va a quedar que omega 0, que es la frecuencia central en ese caso, nos va a quedar R raíz de C1, C2 a la menos 1. Esta va a ser la frecuencia central de este filtro pasabanda. Y bueno, yéndome aquí en reversa, tenemos que el ancho de banda va a ser omega 2 menos omega 1. Y tenemos el factor de calidad igual dado por omega 0 entre B. Y tenemos estos parámetros que habíamos visto, bueno, la vez pasada cuando estábamos viendo circuitos resonantes. Pues bueno, aplica de la misma manera.
Que ahora una pregunta importante en este punto, ¿cuál es la ganancia K en omega cero? Muy importante. Vean que desde aquí arriba, desde este gráfico, bueno, lo pusieron aquí como un valor K, justamente porque es todo un ejercicio lograr determinar cuál va a ser esa K, esa ganancia de pasabanda. Entonces, bueno, les sugiero que se agarren porque se viene un procedimiento un poco largo, pero siento, bueno, que tiene una utilidad. Espero que este ejercicio, que es bastante complejo y que hacemos solamente en clase, les dé una idea de que tal vez los problemas de examen van a ser incluso algebraicamente un poco más sencillos o compactos de lo que estamos a punto de ver. Pero bueno, que veamos. HJ omega es igual a menos RF entre RI y podemos expresar, bueno, los polos por acá de una manera distinta. Aquí ponemos 1 más J omega entre omega 1, 1 más J omega entre omega 2. Vean que aquí estamos normalizando, bueno, o pasando a dividir el valor que tengamos acá. Y arriba vamos a tener J omega entre omega 1. Y vean que esto es básicamente, bueno, vean que omega 1 es 1 entre R C2. Entonces justamente J omega entre omega 1, vean que, bueno, equivale a hacer esto. J omega RC2. Este omega 1 es 1 entre esto que al final pasa a multiplicar. Pues bueno, podemos hacerlo de esta manera. Aquí, bueno, ¿qué más hacemos? Aquí tenemos menos RF entre RI. Y aquí homogenicemos estos componentes acá. Aquí vamos a tener omega 1 que va, bueno, a multiplicar a algo. Pues bueno, aquí tenemos 1, nos va a quedar omega 1 más J omega, ¿verdad? Y por acá nos va a quedar omega 2 más J omega entre omega 2. Y arriba, ¿qué nos va a quedar? Arriba, bueno, ya lo tenemos puesto, tenemos J omega entre omega 1. Que ahora que continuemos, esto nos va a dar omega 1 por omega 2 abajo. Y aquí vamos a tener la multiplicación de estos dos componentes que aparecen acá, que es omega 1 más J omega por omega 2 más J omega. Y arriba tenemos nuevamente, bueno, J omega entre omega 1. Vean que este omega 1 se me cancela con este omega 1 aquí abajo. ¿Y esto qué nos va a dar? Eso nos va a dar por este lado, aquí me faltó menos RF entre RI. Eso nos va a quedar menos RF entre RI multiplicado por, tenemos omega 1 más J omega, omega 2 más J omega. Y tenemos arriba, vean que aquí podemos pasar ese omega 2 que está dividiendo acá, lo podemos pasar a multiplicar arriba, entonces me va a quedar J omega por omega 2. Que vean que aquí no hemos hecho más que reordenar esto algebraicamente, pero básicamente estamos en el mismo punto. Esta es la función de transferencia vista de otra manera. Ahora evaluemos, se evalúa en omega 0 igual a raíz de omega 1 por omega 2. Y aquí lo que queremos es encontrar justamente evaluar en este punto y ver cómo nos queda la magnitud de esa expresión. Entonces justamente vamos a querer hacer magnitud de H de J en omega 0 en esta frecuencia. Entonces vamos a tener la magnitud, esto va a ser la magnitud de menos RF entre RI, que multiplica omega 1 más J omega por omega 2 más J omega. Y arriba vamos a tener J omega, omega 2. Que ahorita andamos buscando justamente la magnitud evaluado en, aquí esto pongámosle omega 0 más bien. Esto va a ser omega 0, omega 0. Y todos estos son omega 0.
Por acá vamos a utilizar, bueno, no un truco, bueno, sino solamente aprovechar esta expresión. Vean que omega 0 es igual a raíz de omega 1 por omega 2. ¿Cómo es omega 0 cuadrado? Va a ser omega 1 por omega 2. ¿Y cómo va a ser omega 0 a la 4? Esto va a ser omega 1 a la 2 por omega 2 a la 2. Que eso nos va a servir aquí en este desarrollo. Ok, siguiendo. Nuevamente les advertí que esto va a ser un poco largo, de hecho, que nos quedan como 8 líneas de procedimiento. Pero bueno, vamos poco a poco. Con esto quiero que se les quite el miedo de hacer estos desarrollos algebraicos. O sea, es parte del curso que lo hagan. Si no pueden hacer esto, pues no van a poder resolver problemas de frecuencia. O sea, necesitan tener esa soltura algebraica. Es importante. Que entonces vean que esto va a ser igual a, bueno, sacamos RF entre RI positivo, esa es la magnitud. Entonces vamos a tener magnitud de, ahora multipliquemos lo que hay aquí abajo, que es omega 1 por omega 2 más omega 1 por J omega 0, o J omega 0 omega 1 más J omega 0 omega 2 más J omega 0 por J omega 0, eso es menos omega 0 cuadrado, más bien. Sí, ¿verdad? Y vamos a tener aquí, bueno, fracción. Y arriba vamos a tener J omega 0 omega 2. Y aquí tenemos magnitud. Que ahora separemos parte real de parte imaginaria. En esta expresión vamos a tener RF entre RI. Magnitud, que veamos que omega 1, omega 2 y menos omega 0 es real. Y J omega 0 omega 1, J omega 0 omega 2 va a ser imaginario. Entonces aquí vamos a tener omega 1 menos omega 2, no, por omega 1 por omega 2 menos omega 0 cuadrado. Eso entre paréntesis, eso es la parte real. Ahora, la parte imaginaria vamos a tener J omega 0 y bueno, sacamos a factor común omega 0 y vamos a tener omega 1 más omega 2, ¿verdad? Ajá. Y por acá vamos a tener fracción y tenemos J omega 0 omega 2. Ok, ahora ya teniendo pues parte real, parte imaginaria, ahora sí ya podemos sacar magnitud. Y vean que esto es parte real, esto es parte imaginaria. Y nuevamente, ya en este punto deberían sentirse cómodos o deberían saber hacer bien cómo sacar la magnitud de un número complejo que es un polinomio racional. En este caso, una división de polinomios. Entonces, vean que esto va a ser igual a RF entre RI por, ahora ya podemos eliminar la magnitud, sacamos raíz cuadrada, la magnitud de lo de abajo es raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Y nos va a quedar esta raíz. Y arriba nos va a quedar la magnitud de lo de arriba es justamente, eliminamos el J, entonces la magnitud de lo de arriba es omega 0 por omega 2. Ok, ¿qué más? Aquí, bueno, la parte extensa de esto es desarrollar estos polinomios, que nuevamente, que eso lo vamos a hacer una única vez en clase. Y nuevamente, la justificación de por qué lo hago es para que vean que todo esto, o sea, podemos hacerlo a mano. Es parte de ejercicios de examen. Entonces aquí leemos al cuadrado esa parte. Entonces tenemos omega 1, omega 2 al cuadrado. Omega 1 cuadrado que multiplica omega 2 cuadrado. Menos 2 veces la multiplicación de ambas, que va a ser menos 2 veces omega 1, omega 2, omega 0 cuadrado, más omega 0 cuadrado al cuadrado. Entonces va a ser omega 0 a la 4. Por eso fue que había puesto aquí arriba unas anotaciones de a qué equivale omega 0 a la 4 en términos de omega 1 y omega 2. Pues vean que al final vamos a justamente eliminar omega 0. Ese es el objetivo. Una consulta ahí. Sí. ¿Por qué no
como ya tiene una expresión para omega cuadrado, ¿por qué no lo sustituye ahí en vez de desarrollar la fórmula de tabla? Es una opción. Veamos. Es que creo que se puede. Bueno, no, sí, creo que funciona. Digo yo, porque si le hace cero, no solo tiro ese primer paréntesis, porque es omega al cuadrado. Omega 0 al cuadrado es omega 1 por omega 2. Y ahí tiene omega 1 por omega 2 menos omega 0 al cuadrado. Es que omega 0 al cuadrado es... bueno, sí, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, sí, va a llegar más adelante a esa manera. No, más bien excelente, que dicha que lo ve. Entonces, sí, justamente... Sí, hagámoslo así entonces, está bien. Y digamos que esto es 0, se va. Entonces nos va a quedar raíz de... Ese término sí lo vamos a desarrollar. Esto va a ser... Vean que aquí podemos sacar, esto va a equivaler a omega 0 cuadrado por omega 1 más omega 2 al cuadrado. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, tenemos aquí una multiplicación elevada al cuadrado, entonces podemos sacar la multiplicación al cuadrado de ambos términos. Entonces, bueno, si este se nos va a ir. Entonces, bueno, enfoquémonos en este, nos va a quedar omega 0 al cuadrado, que multiplica omega 1 más omega 2 al cuadrado, que este va a ser omega 1 al cuadrado más 2 omega 1, omega 2 más omega 2 al cuadrado. Raíz. Y arriba vamos a tener omega 0 por omega 2. Ok, continuamos. Entonces nos va a quedar que esto va a ser igual a RF entre RI. Abajo nos va a quedar raíz omega 0 cuadrado por omega 1 cuadrado más 2 omega 1 omega 2 omega 0 cuadrado más omega 0 cuadrado por omega 2 cuadrado. Y vean que esto es una multiplicación. Y nos va a quedar raíz. Y por acá nos queda omega 0 por omega 2. Ok, ¿qué más? Creo que ahora sí podemos sustituir omega 0 cuadrado, que es omega 1 por omega 2. Entonces esto nos va a quedar igual a RF entre RI. Nos va a quedar raíz de omega 0 cuadrado es omega 1 por omega 2 por... Oye, yo creo que podemos ponerlo todo de un solo. Va a ser omega 1 por omega 2 por omega 1 cuadrado. Entonces nos va a quedar omega 1 a la 3 por omega 2, ¿verdad? Ajá, más 2 veces omega 0 cuadrado es omega 1, omega 2. Entonces nos va a quedar omega 1 cuadrado por omega 2 cuadrado. Y aquí nos va a quedar omega 1 por omega 2 a la 3. Y nos va a quedar este término. Y arriba nos va a quedar igual omega 0 por omega 2. ¿Y qué más? Sigamos. Bueno, en realidad yo creo que podemos ya cambiar este omega 0 por omega 1 por omega 2 cuadrado. Podemos cambiarlo de una vez. Y ya tenemos esto entonces. A ver, ¿qué más podemos hacer acá? Podemos sacar a factor común. ¿Qué hacemos? Más bien, yo creo que nada de esto fue necesario, más bien, incluso. A veces pasa. Más bien, quitemos todo esto. Sí, esto tengo que actualizarlo en las notas, esto no es necesario. RF entre RI, vean que aquí tenemos omega 0 cuadrado y raíz, y multiplicando todo esto. Que incluso, bueno, este término yo creo que tampoco hubo que desarrollarlo, entonces, bueno, aquí nos va a quedar, vean que podemos sacar este omega 0 de esta raíz, y aquí nos va a quedar, esto más bien va a ser omega 1 más omega 2 al cuadrado, y ya nos va a quedar solo con esa raíz, vamos a poder sacarlo, y arriba nos va a quedar más bien omega 0 por omega 2. Sí, era más fácil de lo que se veía más bien. Entonces estos omegas se eliminan. Vean que aquí tenemos raíz de algo al cuadrado. Entonces justamente nos va a quedar RF entre RI por omega 2 entre omega 1 más omega 2.
Más bien, no sé, a veces, bueno, pasa en la matemática que tenemos propiedades matemáticas que conocemos y decimos, mira, apliquemos esta porque fue la primera que se nos vino a la mente, pero resulta que ese camino iba a ser, o sea, nos hizo tomar un camino más largo para al final llegar a exactamente lo mismo. Entonces, vean que, o sea, justamente, pues voy a actualizarlo aquí en mis notas, que esto no es necesario. Entonces, vean que ya con eso llegamos ya al final. Entonces, H de J omega 0 va a ser igual a RF entre RI por omega 2 entre omega 1 más omega 2. Ahí nos va a quedar. Entonces, vean que esa ganancia depende también de, vean como nota, la ganancia K pasaba en la banda de paso depende de omega 1 y omega 2, que esto implícitamente es el ancho de banda. Entonces recuerden lo que les había mencionado sobre el producto ganancia ancho de banda, que bueno, no es parte del curso, pero es una métrica que se van a encontrar por ahí. Producto ancho de banda ganancia. Entonces vean que o sea, son inversas. Si yo modifico el ancho de banda, lo disminuyo, bueno, voy a tener un aumento en, ¿cómo se llama? La ganancia y viceversa. Entonces vean que justamente esa ganancia depende de dónde coloquemos esas frecuencias. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, bueno, vean que con esto la metodología es la misma siempre. Tenemos una respuesta en frecuencia y queremos ver cómo va a ser la magnitud. Simplemente le sacamos magnitud, manipulamos esto como la magnitud de números complejos, resolvemos y llegamos al final. Esto va a ser así siempre. Y de hecho esperen que entre algo así en el examen. Entonces vean que desde la clase se los digo, esto es un procedimiento algebraico que van a tener que hacer muy siempre. Si dicen luego veo cómo se hace y no logran hacerlo, pues no van a poder pasar bien el examen y no van a pasar el curso. O sea, es un requerimiento del curso y vean que, bueno, sea desde los primeros cursos de la carrera, se los digo de entrada, el que no se logra hacer rápido, algebraicamente, la va a llevar mal durante la carrera. Entonces vean que es algo a lo que le tienen que poner atención. Y para terminar la lección, veamos el filtro activo rechazabanda de primer orden. Que habiendo visto el filtro anterior, que lo logramos haciendo una concatenación o poniendo en cascada un filtro paso bajo y paso alto, con un inversor al final, bueno, la topología de este circuito más bien es un tanto distinta. Vamos a tener un amplificador sumador que me va a sumar la respuesta de un filtro paso bajo que asigna omega 1 y un filtro paso alto que asigna omega 2, siendo que omega 2 sea mayor a omega 1, ¿verdad? Si no, esto se convierte en un filtro, me imagino que se convierte en un filtro pasabanda. Entonces, ¿cómo es la topología de este circuito? Ok, marquémosla bien acá. Marquemos qué es cada cosa. Vean que eso es un amplificador sumador. Eso que está por acá. Que ya esta topología deben conocerla de un amplificador sumador con amplificador operacional. Por acá tenemos otra configuración. Vean que esta va a ser el filtro paso alto, high pass filter. Y pongamos esta en azul. Por acá vamos a tener el filtro paso bajo, low pass filter. Pues vean los bloques. Recuerdo un problema de examen donde aparecía algo parecido, varios amplificadores operacionales con sus respectivas redes de resistencia capacitor. Y la pregunta era, ¿qué tipo de filtro es este circuito que les presentamos? Pues vean, o sea, apréndanse los bloques, lo van a tener en el formulario. En medio examen pueden revisar notas, todo lo que necesiten. Pues bueno, vean para que no los agarre esto desprevenido. Entonces, omega 1 va a estar dado por 1 entre
R C1 y omega 2 va a estar dado por 1 entre R por C2. Vean nuevamente que las resistencias están todas iguales, salvo las resistencias de entrada 1 y la resistencia de entrada 2, que esto básicamente me va a dar, bueno, en realidad son la misma, es para darle la misma ganancia más bien a ambas etapas. Y la ganancia general va a estar controlada por RF. Pues bueno, tenemos estas frecuencias de corte. Sigue aplicando que omega 0 es raíz de omega 1 por omega 2, que ancho de banda es igual a omega 2 menos omega 1 y que el factor de calidad va a ser frecuencia central entre ancho de banda. Entonces, tenemos una ganancia K en pasabanda, que eso va a ser a los extremos, va a ser al inicio y al final. Nuevamente, vean que aquí esto está marcado como una ganancia K, que el número no lo tenemos determinado ahorita, y omega 1 y omega 2 están dadas en función de el 70% de la amplitud de la señal, como es la métrica, bueno, que usamos siempre. Entonces, ¿cómo va a ser la respuesta en frecuencia? HJ omega va a ser igual a la suma. Que vean que eso es un amplificador sumador con ganancia que está dada por RF entre RI. Entonces vean que vamos a tener RF entre RI por acá. Y por acá vamos a tener la suma de estas funciones. Que por un lado vamos a tener 1 más J omega entre omega 1 por 1 arriba, más 1 más J omega entre omega 2. Y arriba vamos a tener J omega entre omega 2. Esto nos va a dar RF entre RI multiplicado. Aquí vamos a tener, bueno, 1 más J omega entre omega 1 por 1 más J por omega entre omega 2. Vamos a tener estos dos polos. Y arriba, ¿qué vamos a tener? 1 más J 2 omega entre omega 2 más J omega cuadrado entre omega 1 por omega 2. Aquí el sádico, voy a poner sádico tiene esta parte mala. No recuerdo exactamente, pero por ahí había algo malo. Me parece que era esta expresión de aquí arriba. Pero sí, no, es un error del libro. Entonces, analizando omega igual a 0 y omega que tiende a infinito, tenemos que K va a ser igual a RF entre RI. Y también es posible que vean que aquí vamos a tener también otra ganancia. Que esa ganancia va a ser justo la ganancia en omega 0. Y vean que o bien la magnitud de H de J omega 0 es la ganancia mínima que vamos a tener en la banda de rechazo, justamente. Aquí la frecuencia central se refiere a la frecuencia central que queremos rechazar. Entonces, esto también va a tener una ganancia, no va a ser 0. Y bueno, ya encontramos K en los extremos, que es justamente haciendo omega infinito 0, nos va a dar RF entre RI, bueno, lo cual es un valor sencillo. Pero también es posible hallar la magnitud, no, hallar se escribe con doble L. Es posible hallar la magnitud de H de J omega 0, haciendo omega 0 igual a raíz de omega 1 por omega 2. Ok, bueno, este procedimiento no lo voy a hacer para no cansarlos por hoy, pero se los dejo de tarea, incluso como ejercicio de verificación para ver cómo les va. Me parece que aquí también el sádico, tal vez el problema yo creo que lo tiene con este resultado, me parece. Entonces, les voy a poner aquí, bueno, el resultado final
la magnitud de H de J omega 0 va a ser igual a RF entre RI por 2 veces omega 1 entre omega 1 más omega 2. Creo que por ahí andaba el error que tenía el sádico, que me parece que tenía este valor mal. Entonces, bueno, se los voy a dejar aquí de tarea moral. Ok, sí, recordemos, bueno, ya para finalizar, existen otras implementaciones de filtros activos. Aquí tal vez, bueno, se los voy a dejar ahí para tal vez que lo investiguen, que lean al respecto, no sé, tal vez ahí que se emocionen un poquillo ahí ya pensando en cursos avanzados. Estos son, bueno, básicamente funciones o algoritmos dados aquí por matemáticos. Las funciones de Bessel, de Chebyshev, de Butterworth. Esas son básicamente familias de polinomios que al final son implementables y pongámoslo aquí, familias de polinomios de orden n. O sea, podemos llegar a orden 8, 9, 10. O sea, ahí todo eso está tabulado incluso. Entonces, estas son familias de polinomios de orden n implementables con amplificadores operacionales y resistencias y capacitores. Entonces, básicamente podemos hacer filtros de orden 4, 5, 6, 7, 8. Cada uno de estos filtros va a tener alguna característica particular. Hay algunos que caen más abruptos que otros, pero tienen descompensado algo más, que aquí no hay una solución perfecta. Alguno es mejor que otro en ciertas características. Entonces, cada uno de estos pues tiene sus ventajas respecto al resto y cuál vamos a utilizar depende del contexto y depende de la aplicación. Pues bueno, aquí les dejo esto tal vez para que lo investiguen ahí un poquillo, no sé, que aprendan, bueno, qué se van a encontrar en el futuro. Y bueno, con esto terminamos la clase de hoy. ¿Alguna pregunta?